Un cordial saludo a todos nuestros amigos y seguidores. El día de hoy vamos a hablar de los estados financieros. Vamos a entender cuál es la definición de estados financieros y cuáles son todos los elementos que componen los estados financieros en Colombia. Fundación Evidente, el consultor que quiere la gente. Bien, si definimos los estados financieros en palabras propias, entonces podríamos decir que los estados financieros corresponden a: es un resumen consolidado de toda la información registrada en la contabilidad de una entidad u organización en el transcurso de un periodo gravable. Recordemos que el periodo gravable es aquel que está comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Vemos dos frases claves, uno es la palabra contabilidad y el otro es periodo gravable. Entonces, de la contabilidad vamos a hablar en la diapositiva siguiente, una exposición corta para que podamos entender lo que técnicamente puede significar. Y el periodo gravable, como lo hemos expuesto en otros videos, recordemos que significa el periodo sobre el cual se desarrollan las actividades económicas que son objeto de contabilización, es decir, de llevar a la contabilidad. Todas las actividades económicas o hechos económicos que se sucedan en un tiempo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre serán objeto de registro, porque cada 31 de diciembre se debe obligatoriamente realizar un corte de cuentas, lo que llamamos el cierre contable y fiscal, para presentar y elaborar y presentar unos estados financieros y por ende las declaraciones tributarias. Entonces, si su institución inicia operaciones el 30 de diciembre, deberá obligatoriamente hacer el corte a 31 de diciembre y sobre esos 2 días será el periodo gravable, porque son todas las actividades que haya realizado hasta esa fecha de corte. Bien, ¿qué significa contabilidad? Entonces, miremos que contabilidad la podemos definir como un sistema de control y registro. ¿Y qué registramos? Registramos todos los ingresos obtenidos, los costos, los gastos, las utilidades o excedentes y los impuestos. Todo eso es un sistema o es una información que se lleva en un sistema controlado donde se registra todos esos hechos o actividades económicas. Pero también se llevan en este sistema de control y registro los activos, los pasivos y el patrimonio de la institución, y de allí tomamos la información consolidada para elaborar los estados financieros. Bien, ahora, cuando hablamos de contabilidad, entonces estamos hablando de un sistema de registro que debe cumplir con unas normas para poder registrar y llevar la información que allí está. Entonces, en Colombia y en cada uno de los países del mundo, la contabilidad se llevaba de una manera local, es decir, cada país establecía sus propias normas de contabilidad. Y finalmente, en el medio de globalización de la economía mundial, esto empezó a generar muchos problemas porque entre países no se comprendían lo que significaba para ellos ciertos registros contables. Lo que para un país un registro contable significaba una cosa, para otro país un mismo registro podía significar otra. Y entonces en Londres nació lo que se denomina la IASB, y la IASB es una institución que creó y desarrolló unos estándares técnicos contables, ¿sí?, siendo una institución privada con sede en Londres, y esos estándares empezaron a aplicar de manera unificada en diferentes países del mundo, y hoy casi la mayoría de países en el mundo han adoptado este sistema que permite tener una unificación de criterios al momento de crear los registros contables, a fin de que los estados financieros que se emiten con la información contable, esa información contable se crea y se registra
bajo esos estándares internacionales, y entonces de esa manera se empezó a generar como un mismo idioma contable en todo el mundo para que los estados financieros que se emitan de alguna forma tengan una facilidad de entendimiento entre los países. En Colombia está definido que las normas internacionales de información financiera son los estándares internacionales o normas internacionales en el desarrollo y aplicación de la actividad contable, y supone la existencia de un manual contable en la forma como establece o como es aceptado en el mundo. En Colombia se empezó a adoptar las normas internacionales de información financiera que creó esos estándares técnicos por la IASB con la ley 1314 del 2009, y su obligatoriedad para todas las organizaciones en Colombia comenzó a partir del año 2014, y luego en Colombia se comenzaron a generar unas reglamentaciones incluyendo el decreto 2420 de 2015, que hoy es casi que la Biblia respecto a la aplicación de normas internacionales NIF en los temas contables. Entonces hoy vemos que todas las entidades, organizaciones, fundaciones, asociaciones, cooperativas, sindicatos, cualquier tipo de organización, ¿sí? Fondos de empleados, precooperativas, incluso comunidades religiosas, están obligados a llevar contabilidad bajo los estándares internacionales de estas normas NIF, y debe llevar la contabilidad de acuerdo a lo que allí se indica. Ahora bien, esta norma nos habla de un manual contable, pero finalmente, ¿qué sería un manual contable? Entonces, cuando hablamos de políticas contables, hablamos de un manual contable, y fácilmente lo podríamos definir como un manual contable según la norma de NIF Pymes en Colombia. Es una política que será una guía para seguir enfocada en los procedimientos y decisiones que conllevan la presentación de los estados financieros de una empresa, teniendo en cuenta su estructura contable, el grupo de ingreso a NIF que pertenece y los estados financieros que debe presentar. Esta es una definición técnica que se ha tomado de una definición ya establecida en la norma. Sin embargo, ¿eso qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que cada institución deberá crear un manual de políticas contables que le indique claramente al grupo o al equipo contable o al asesor contable o al auxiliar o al contador o a la persona que lidera las prácticas contables de la institución cómo se lleva la contabilidad en esa institución, tomando como base principal los estándares internacionales de NIF. Y entonces ahí es donde yo tengo que decir, mire, en esta institución la contabilidad se lleva bajo estos parámetros que están en este manual. Entonces cada institución debería tener su propio manual de políticas contables que indique de qué manera se llevan los procedimientos contables. Y a esto yo le agrego algo más. Yo como contador público siempre sugiero que se elabore también un manual de políticas tributarias. Es muy usual encontrar en todas las organizaciones que carecen de unas buenas prácticas tributarias. Por ejemplo, tema de retenciones, tema de retención de industria y comercio, de retención en la fuente, de retención de IVA. A veces hay mucho criterio allí por aplicar, y sería muy importante que todas las instituciones tuvieran un manual también contable y también tributario, que les sirva de guía y de parámetros a las personas que desarrollan esta actividad. Bien, entonces, cuando hablamos de políticas contables, cuando hablamos de contabilidad y cuando hablamos de que la contabilidad en Colombia ya no se lleva bajo la norma local que existía, sino bajo los estándares internacionales que se adoptaron desde la ley 1314 de 2009, entonces esa NIF y esos estándares nos indicaron que deben existir dos clases de NIF, y en este caso esas dos clases de NIF se aplica para dos grupos principales, y en Colombia se creó un tercer grupo con el ánimo de facilitar un poco el sistema contable para los pequeños o medianos, porque la aplicación de los estándares completos de contabilidad tienen alta complejidad. Entonces, las normas internacionales de contabilidad
basadas en los estándares que crearon la IASB, como lo expliqué hace un momento. Entonces definieron que la NIF tiene dos grupos principales, un grupo 1 y un grupo 2, y en Colombia se creó un grupo 3. Las instituciones, entidades que pertenecen al grupo 1 son aquellas que cotizan en la bolsa de valores o que tienen un interés público, y en este interés público están denominadas prácticamente o de manera principal las entidades financieras que captan recursos del público. Empresas o entidades que tengan más de 200 trabajadores, empresas o entidades que sean matriz o asociadas, es decir, que sean conglomerados empresariales, que tengan filiales, subsidiarias o demás, o aquellas que importan o exportan más del 50% de sus productos. Ese es el grupo 1, y entonces al grupo 1 se le dijo, usted tiene que aplicar las NIF plenas, es decir, tiene que coger todo el libro gordote que dice NIF plenas y aplicar todos esos estándares en el manejo, registro y control de la contabilidad. Me voy a saltar momentáneamente el grupo 2 y voy a pasar al grupo 3. Entonces en Colombia se dijo, mira, los que son pequeños, ¿sí? A los que son pequeños se les va a dar un trato un poquito diferente. Los vamos a llevar en una contabilidad menos compleja que las del grupo 1 y grupo 2, y les vamos a decir, en el grupo 3 van a pertenecer a aquellos que no realizan inversiones en instrumentos de patrimonio, que no tienen inversiones en otras entidades, como decir son filiales, subsidiarias o matrices, que no realizan transacciones con pagos en acciones, que no tienen planes de beneficio de posempleo para trabajadores como beneficios especiales de pensión y demás, no ser cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, cada institución debe evaluar y autoclasificarse en un grupo, en el grupo 1 o en el grupo 3. Si después de hacer el estudio identifica que no cabe en el grupo 1 y que no cabe en el grupo 3, entonces será el grupo 2. Porque miremos que para el grupo 2 no hay unas condiciones preestablecidas, sino que la norma nos está diciendo, si usted no cabe en el grupo 1 y no cabe en el grupo 3, entonces es del grupo 2. Sencillo. Ahora bien, recordemos que el grupo 1 lleva las NIF plenas. Las del grupo 2 llevan las NIF para pymes, que son unos estándares de llevar contabilidad un poco menos complejos que las del grupo 1, y las del grupo 3 son un poco menos complejos que las del grupo 2. Pero recordemos lo que les decía hace un momento, para pertenecer al grupo 3 se requiere cumplir con otro requisito, que son los ingresos brutos anuales, ¿sí? ¿Cuáles son esos ingresos brutos anuales que se deben cumplir? Entonces, para pertenecer al grupo 3, adicional a estos elementos que están allí, debe cumplirse también con autoclasificarse a qué sector pertenece de la economía, sector manufacturero, de servicios o de comercio, y mirar que los ingresos brutos para el año 2023, si es del sector manufacturero, sean en el bruto anual de 999 millones, en el de servicios bruto anual 1.399 millones y en el de comercio ingreso bruto anual 1.899 millones. Ejemplo, si yo soy del grupo de servicios, mi ingreso bruto anual va en 1.390 millones y cumplo con los demás requisitos del grupo 3, entonces voy a pertenecer al grupo de contabilidad simplificada. De lo contrario, se debe pasar al otro grupo, bien sea al grupo 2. Entonces, una institución puede pasar del grupo 3 al grupo 2, del grupo 2 al grupo 1, del grupo 1 al 2 o del grupo 2 al 3. Pero debe permanecer como mínimo 3 años, porque eso está recién establecido en Colombia, para que no están haciendo cambios cada año, ¿sí? Bien, entonces ya definimos que los estados financieros son ese resumen consolidado de todos los hechos contables que se han registrado en el año, manejando la contabilidad de acuerdo a los estándares internacionales que se han establecido. Y entonces, de acuerdo a eso, vamos a mirar en Colombia quiénes están obligados a expedir o emitir estados financieros. Entonces, están obligados a emitir estados financieros
todas las personas jurídicas de Colombia, sin excepción. Si es una fundación, una asociación, una cooperativa, una sociedad por acciones simplificada, una sociedad anónima, una sociedad en comandita, una entidad religiosa, una cooperativa, una precooperativa, una junta de acción comunal, es decir, un fondo de empleados, todos están obligados a emitir estados financieros. Recuerden, estados financieros con corte a 31 de diciembre para todo el mundo. Eso es una norma tributaria que aplica para todo el mundo. Y los estados financieros generalmente se elaboran por el periodo completo, el periodo fiscal, es decir, todos los hechos de actividades económicas comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Entonces yo hago corte el 31 de diciembre y voy a hacer un documento que se llama estados financieros y voy a decir allí el resultado de acumulado del año de cada cuenta. Y voy a emitir, o voy a poder decir también que en mi empresa, en mi entidad, en mi institución, yo voy a poder generar estados financieros con cortes distintos a los anuales. Yo voy a poder decir que en mi institución hacemos unos estados financieros trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, pero serán estados financieros intermedios sin importar, o mejor, manteniendo siempre el hecho de que a 31 de diciembre se tiene que hacer el corte. Es un poco dispendioso estar haciendo cortes constantes para realizar estados financieros porque los estados financieros requieren de un proceso un poco complejo para llegar a su elaboración, así sea el grupo 3 que lleva contabilidad simplificada. Entonces, lo ideal es que los estados financieros siempre se hagan con corte a 31 de diciembre y sean por un periodo gradable completo, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Los que generalmente hacen cortes trimestrales son las entidades financieras, es decir, los del grupo 1, ellos generalmente están haciendo cortes trimestrales, pero los demás por lo general están haciendo cortes anuales. Sin embargo, no es impedimento que en sus políticas, en ese manual de políticas, se establezcan los periodos en los que se van a llevar los estados financieros. Es muy importante tener en cuenta que en Colombia los estados financieros se deben emitir en pesos colombianos para las entidades colombianas. Ahora, de acuerdo al grupo NIIF que pertenece, se debe presentar un conjunto de estados financieros. Entonces miremos que ya dijimos, uno se debe autoclasificar en grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Entonces yo me autoclasifico donde digo, mi institución lleva NIIF plenas o NIIF pymes o contabilidad simplificada. Dependiendo del grupo al que pertenece, asimismo es el conjunto de estados financieros que debe emitir. Entonces, ahí es donde está la importancia de autoclasificarse, porque de acuerdo al grupo al que pertenezca la institución, asimismo es el nivel de complejidad de la contabilidad que lleva, pero asimismo son la cantidad de estados financieros que debe emitir a corte de 31 de diciembre. Entonces, si una institución se clasifica o se autoclasifica mal, va a emitir unos estados financieros que no corresponden. Voy a poner un ejemplo. Si una entidad que debe pertenecer al grupo 2 se autoclasifica en el grupo 3, cuando presente y emita sus estados financieros, y esos estados financieros se los presente al ente de vigilancia, inspección y control, que puede ser la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Alcaldía Mayor de Bogotá, las gobernaciones y cualquier otro ente de vigilancia, inspección y control que ejerza sobre su institución, posiblemente le puede traer o acarrear una grande sanción por presentar unos estados financieros tomados de una contabilidad que no se autoclasificó bien en el grupo NIIF al que corresponde. Entonces, por eso es importante tener presente que lo primero que se debe hacer es una autoclasificación correcta si pertenece a NIIF plenas, a NIIF pymes o a contabilidad simplificada. Los estados financieros siempre deben ser comparativos, es decir, siempre en el documento que diga estados financieros se deben decir las cifras del año corriente y del año inmediatamente anterior, y es obligatorio que siempre estén en esa condición de ser comparativos de un año con otro, excepto aquellos que están en su primer año de operaciones, pues no van a tener año anterior al cual comparar. Ahora bien, los estados financieros siempre deben existir. Que su mayoría de cifras puedan estar en ceros o incluso en valores negativos no tiene nada que ver con la no existencia.
porque unos estados financieros me pueden decir que todo está en ceros, que está en negativo porque se debe más de lo que se tiene, pero finalmente ese es el reporte que se debe emitir, independientemente del valor de la cifra. Los estados financieros siempre deben existir con corte a 31 de diciembre. Es usual a veces para mí como contador público escuchar a algunas personas que me digan, sobre todo en entidades sin ánimo de lucro, no, es que en mi institución no hicimos nada y por eso pues no hay estados financieros porque no hay nada que poner allí. Entonces siempre les decimos, no, los estados financieros siempre tienen un valor a colocar, así sea, el cero es un valor. Fijémonos que en las declaraciones tributarias yo no puedo dejar espacios en blanco. Si el valor es cero, yo tengo que anotar el número cero, porque cero es un número que debe estar anotado en los estados financieros y ese es el valor que corresponde, al igual que en las declaraciones tributarias. Y el punto más álgido de los estados financieros que genera mayor discusión y a veces controversia. Los estados financieros de las instituciones son responsabilidad única y exclusivamente de los administradores. Es decir, aquí no es el contador, ni el auxiliar contable, ni el financiero, ni el revisor fiscal. Es los administradores son los responsables de preparar y certificar los estados financieros. Son los responsables de que la información contable y financiera exista. Yo siempre les digo, ojo, porque cuando la autoridad tributaria o la autoridad de fiscalización emita un requerimiento por contabilidad o estados financieros, siempre van a llamar al representante legal o a los administradores a que respondan por la existencia y la confiabilidad de los estados financieros. Entonces, los estados financieros pueden ser asesorados y preparados por un equipo contable y por un contador público, pero finalmente el responsable es los administradores. Y quiero hacer una aclaración de lo que significa ser administrador. Miremosla acá. Administradores. Ley 222 de 1995 dice, administradores, en su artículo 22, son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten estas funciones. Entonces es usual a veces encontrar en instituciones que yo soy de la junta directiva, pero pues no, aquí el que es administrador es el representante legal. No. Las juntas directivas, los consejos directivos, las juntas administradoras, como se denominen, son coadministradores también. Y de acuerdo al artículo 22 de la ley 222 del 95, en términos legales son administradores y por esa razón es que son objeto de registro ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN o ante la entidad que ejerza vigilancia, inspección y control y quien otorgue la personería jurídica. Por esa razón, cuando una persona es administrador, es responsable de los estados financieros y recordemos que los estados financieros son el resultado de la contabilidad, por lo tanto los administradores son responsables de los estados financieros y la contabilidad. Pero ¿para qué sirven además los estados financieros? Para presentar las declaraciones de renta. Fíjese que las declaraciones de renta, las declaraciones de retenciones, de IVA, de industria de comercio, de autorretenciones, todas las declaraciones tributarias van firmadas por el administrador principal, que es el representante legal, y en algunos casos por el contador público, solamente cuando hay saldos a favores o algunas condiciones especiales. Pero todas tienen que ir firmadas ante la autoridad tributaria por el representante legal. El contador público en algunas pocas ocasiones y cuando hay revisor fiscal siempre firma también las declaraciones tributarias el revisor fiscal en los casos para las entidades que está claramente determinado que él sea quien firma las declaraciones tributarias. Entonces recordemos lo importante de conocer la responsabilidad de los estados financieros. Bien, pero miremos qué es un conjunto de estados financieros. Entonces en Colombia existe definido por la norma internacional que fue creada por la IASB en Londres, que nos trajo los estándares internacionales
de información financiera para ser aplicados en las normas contables colombianas nos está diciendo que hay varios estados financieros y los estados financieros serán emitidos dependiendo del grupo al que una entidad clasifique, grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Entonces, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 tienen un conjunto de estados financieros. Entonces, el grupo 1 presenta 5 estados financieros, denominados así: estado integral de resultados, componentes de otro resultado integral, estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio y estados de flujo de efectivos. El grupo 2 presenta 4: estado integral de resultados, componente de otro resultado integral, estado de situación financiera y estado de cambios en el patrimonio. Y el grupo 3, los de contabilidad simplificada, van a presentar estado integral de resultados y estado de situación financiera. Y veamos que hay una frase resaltada que son notas y revelaciones. Las notas y revelaciones son parte integral de los estados financieros. Entonces, el grupo 1 tiene que presentar los 5 estados financieros con sus notas y revelaciones. El grupo 2 tiene que presentar sus 4 estados financieros con sus notas y revelaciones. Y el grupo 3 tiene que presentar sus 2 estados financieros con sus notas y revelaciones. ¿Correcto? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una estructura básica de los estados financieros, aquí solo voy a poner 3 ejemplos muy sencillos, porque la idea que me interesa en este tema es que las personas mínimamente entiendan de qué se trata. Entonces, cuando hablamos del estado integral de resultados, estamos diciendo en un documento, de manera resumida, cuáles son las cifras que durante todo el año se obtuvieron para los siguientes rubros. Entonces yo digo, estado integral de resultados por el periodo 2023. Entonces, voy a definir primero los ingresos. Entonces, en los ingresos voy a decir, mis ingresos por actividades ordinarias durante todo el año fue tanto valor, y sobre esos ingresos tuve tantos costos, entonces voy a restar esos costos. Entonces, al ingreso bruto le voy a reducir o a restar los costos y me va a dar una utilidad bruta. Y luego voy a decir, también tuve unos ingresos por actividades no ordinarias durante todo el año y voy a disminuir o restar los costos para que me dé una utilidad bruta. Y alguien se pregunta, bueno, ¿y qué es eso de actividad ordinaria y actividad no ordinaria? Entonces vamos a poner un ejemplo. Una empresa comercializa zapatos. Entonces, su actividad principal económica es comercializar zapatos. Entonces, sus actividades ordinarias, en esa actividad ordinaria va a obtener unos ingresos por la venta de zapatos. Entonces, allí va a poner 100 millones de pesos obtuvimos de ingreso por la venta de los zapatos. Y los costos fueron lo que nos costaron los zapatos y todos los elementos inherentes al costo para que el zapato estuviera en vitrina y poderlo vender. Entonces, me costó 60 millones de pesos. Ese es el costo de los zapatos. Entonces tuve una utilidad bruta de 40 millones. Pero resulta que esos zapatos yo los traigo desde la China y en la China los envían en unos empaques especiales, de un material especial, una caja especial, unos contenedores fabricados de X forma. Y en el acumulado de mis compras de todo el año de esas cantidades de zapatos, en bodega me están quedando una gran cantidad de materiales que finalmente no forman parte de las actividades que yo hago, pero puede que una vez al año yo decida vender todo ese material que allí me queda, y entonces vendí esos materiales y me dieron 20 millones de pesos. Y entonces, a esos 20 millones de pesos yo le voy a quitar los costos. ¿Qué pueden ser los costos? Tal vez el bodegaje, el arriendo, un mantenimiento, un cuidado, qué sé yo, y que me costó 5 millones. Entonces me quedaron 15 millones de utilidad bruta por actividades no ordinarias. Entonces traigo un ingreso por actividades ordinarias y otro por actividades no ordinarias. Y luego me voy a los gastos. Entonces en los gastos yo voy a decir, en primera instancia, el principal rubro de gastos son los gastos de administración, donde pueden estar incluidos arriendos, salarios, comisiones, transportes, fletes, servicios públicos, en fin, honorarios, todo lo que yo pague. Y eso me va a dar una utilidad bruta, porque yo al ingreso bruto, o sea, cuando sumo las actividades ordinarias y las no ordinarias y le resto todos los costos,
y le resto todos los gastos, finalmente ya me está dando una utilidad. Y entonces sobre esa utilidad es que yo debo calcular el impuesto a pagar. Entonces, calculo el impuesto a pagar y ahí ya me queda una utilidad neta. Entonces, si mi utilidad bruta fueron 100 millones de pesos y mi impuesto son 35 millones, pues finalmente me va a quedar una utilidad neta. Y esa utilidad neta es la que voy a llevar a este otro estado financiero. Entonces, el primer estado financiero, que es el estado integral de resultados, y ahora voy a construir otro que se llama estado de situación financiera. Y en el estado de situación financiera le voy a mostrar a todos los interesados y a las autoridades cuáles son los activos, los pasivos y el patrimonio de la institución o de la compañía. Y en los activos le voy a contar a esos terceros que yo tengo unos activos que son activos corrientes y activos no corrientes. Y activos es en general todo lo que yo tengo, todo lo que tiene mi empresa, todo lo que tiene mi asociación. Y entonces en activos corrientes voy a colocar la cifra de lo que vale a 31 de diciembre todo aquello que pudiera volverse dinero en efectivo en un término inferior a un año. Entonces allí yo voy a colocar, por ejemplo, cuánto dinero en efectivo, en caja y en bancos y en CDTs y en inversiones tengo a 31 de diciembre. Eso es un activo corriente porque ya es dinero en efectivo. Y voy a colocar como activo corriente los inventarios porque digo, los inventarios están para la venta y yo aspiro a venderlos en menos de un año. Entonces es un activo corriente. Y todo aquello que se pueda volver dinero en menos de un año, lo voy a anotar allí. Esa es la totalidad de mis activos corrientes. Ahora, los activos no corrientes, pues es lo contrario. Entonces, lo contrario es aquello que se pueda volver efectivo en un término superior a un año. Por ejemplo, yo tengo propiedad, planta y equipo que finalmente no lo tengo para la venta, que son mis muebles, mis enseres, la casa, el carro en el que trabajamos, pues finalmente eso no está para la venta y no tendría la vocación de volverse dinero en efectivo en un término de un año. Entonces allí llevo todo lo que es no corriente. Entonces yo le estoy contando a los terceros, miren, mi institución cuenta con 100 pesos de activos corrientes, que es el dinero que tengo o todo aquello que se va a volver dinero en efectivo durante un año aproximadamente. Y como no corriente tengo todo esto, que pueden ser 200 o 1000 pesos o 1000 millones, todo aquello que forma parte de los activos de la empresa, pero que no tiene la vocación de volverse dinero en efectivo en un término inferior a un año. Con los pasivos me sucede lo mismo, pero ¿qué son los pasivos? Los pasivos es toda la totalidad de lo que debe la institución a la empresa. Y entonces los pasivos también los debo clasificar entre corrientes y no corrientes. Pasivos corrientes son todas aquellas deudas que se deben pagar en menos de un año y pasivos no corrientes son todas aquellas deudas que se deben pagar en un término superior a un año. Entonces lo que son salarios, prestaciones sociales, consignación de cesantías, todo eso serán pasivos corrientes porque todo eso se debe pagar pronto. Valor de impuestos por pagar también está dentro de los corrientes. En los no corrientes puede tener un préstamo a largo plazo, el banco me prestó a 10 años, entonces todos esos pasivos no corrientes como superan un año para pagarlo, entonces los llevo como no corriente. Y luego el patrimonio es como esa sumatoria de todo, entonces yo digo, miren, en el patrimonio tengo unos elementos como son el capital social, que son los aportes iniciales que se hicieron para comenzar la institución o la empresa. Luego vienen las ganancias o las pérdidas. Entonces aquí traigo esa utilidad neta que me quedó en el periodo pasado y la voy a traer acá y voy a tener de pronto otro renglón que me diga ganancias o excedentes de periodos anteriores. Puede que el año pasado y del antepasado estemos arrastrando una utilidad y la estamos trayendo ahí, entonces vamos a subclasificar también. Existe otro rubro en el patrimonio que pueden ser las reservas. Entonces las reservas, hay una reserva obligatoria para las empresas que es el 10% de la utilidad se lleva como una reserva para eventos futuros que se puedan subsanar con esa reserva, pero también los propietarios, accionistas o socios podrán establecer otro tipo de reservas. Mire, vamos a hacer una reserva para emergencias o para situaciones calamitosas y entonces vamos a llevar el 0.5% de la ganancia, lo vamos a crear como una reserva para eso o vamos a crear otra reserva para otra cosa y ahí se van aumentando renglones en la medida en que los que toman las decisiones quieran establecer más reservas. Aquí hay un punto adicional que lo tenemos denominado como asignación permanente. La asignación permanente es un rubro que va en el patrimonio
que aplica para las entidades sin ánimo de lucro y consiste en lo siguiente. Cuando en el estado integral de resultados vimos utilidad antes de impuestos, entonces en las entidades sin ánimo de lucro que estén calificadas en el régimen tributario especial, esa utilidad podrá ser libre de impuesto en la medida en que se lleve completa a una asignación permanente en el patrimonio. Entonces, si yo en utilidad antes de impuestos tengo un valor de 10 millones de pesos y lo traslado al patrimonio como una asignación permanente, esos mismos 10 millones de pesos, entonces el impuesto será cero, se convierte en utilidad neta los mismos 10 millones, y la asignación permanente es decir, mire, los asociados fundadores o miembros fundadores o miembros de la Asamblea General toman la decisión que esos 10 millones de pesos que eran la utilidad neta se van a invertir en el siguiente proyecto que cumple con el objeto social. Entonces ese dinero, ese recurso debe pasar completo a una asignación permanente y solo tendrá como destino la inversión o la ejecución en el proyecto que se haya dado aprobación. Cuando una entidad sin ánimo de lucro no decida un proyecto para inversión total de esa utilidad, entonces sí pasa por el impuesto y queda una utilidad neta. Hay que calcular un impuesto dependiendo de si es del régimen especial o no. Bien, vamos a poner un ejemplo, lo voy a poner acá solamente como a manera de ilustración, lo que significa el otro estado, que es el estado de cambios en el patrimonio, y los otros dos estados no quise traerlos porque me parece que es un poco complejo su entendimiento y me interesa más que finalmente lo entiendan las entidades que están en el grupo 3 y en el grupo 2, porque para el grupo 1 pues normalmente este tipo de organizaciones son empresas tan grandes que tienen unos equipos contables bastante fuertes y me parece que no es necesario traer ese tipo de ilustración. Entonces el estado de cambios en el patrimonio que aplica para el grupo 2, es decir, en un estado financiero, cuáles son las variaciones que ha tenido el patrimonio en 2 o 3 o más periodos contables y cuáles son esos elementos, más o menos como se ilustra acá. Bueno, cuando estuvimos hablando de los tres grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y los estados financieros que debería elaborar cada uno, se dijo, y la norma lo dice, deben preparar unas notas y unas revelaciones. Eso quiere decir que todos los grupos deben elaborar sus estados financieros y a esos estados financieros le deben hacer unas notas y revelaciones. Porque fíjese que cuando yo miro unos estados financieros, si yo miro un estado de situación financiera, estoy mirando activos, activos corrientes 100 millones, activos no corrientes 200 millones, pasivo corriente 100 millones, pasivo no corriente 200 millones. Pero finalmente eso no me está diciendo mucho. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente me está diciendo para entenderlo como usuario que recibo unos estados financieros de una institución? Entonces yo digo, lo primero que me están diciendo es una descripción de las políticas contables que utilizan en esa entidad. Entonces una entidad primero me dice, mire, este es mi estado de resultados integral y está el ingreso, los gastos, los impuestos. Y este otro es mi estado de situación financiera y aquí están mis activos, mis pasivos y mi patrimonio. Y como también soy del grupo 2, también me tocaba el estado de cambio en el patrimonio, entonces aquí está mi patrimonio de 2 periodos y los elementos que componen su variación. Pero finalmente solo me está mostrando cifras. Entonces luego en la siguiente hoja me van a tener que explicar. Mire, aquí somos esta entidad que somos una fundación, una asociación, una cooperativa que nació en tal fecha, que tiene este NID, que está compuesta de tal y tal forma y van a hacer una descripción de la institución y nos van a contar que esa institución pertenece al grupo 2, al grupo 3 del grupo NIF y que en esa institución se manejan unas políticas contables bajo estos parámetros y se utiliza este método para tal cosa y este método para la otra y este otro método para tal cosa, un método para la depreciación, un método para la valoración de los activos. Y nos van a contar todas esas políticas que llevan a cabo en el registro contable y luego nos van a decir, en las notas nos van a decir, mire, el activo corriente tiene una nota 1 y dentro de la nota 1 dice que el activo corriente que dice allá que son 100 millones de pesos, comprende lo siguiente, 25 millones estaban en la cuenta del banco X
y 20 millones están en un CDT del banco Z y otros 30 millones están en efectivo, ¿sí? Y entonces nos van a contar cada uno de esos elementos de los estados financieros a qué corresponden, y a eso es lo que se le llama notas y revelaciones. Entonces las notas que me va a explicar cada uno de los rubros y las revelaciones que me va a contar, a describir claramente la institución y me va a contar cuáles son todas esas políticas y metodologías que aplican para la obtención de los estados financieros. Bien, ahora, cuando estamos hablando, entonces dijimos, se hacen los estados financieros, se hacen las notas, se hacen las revelaciones, pero los estados financieros deben venir certificados por alguien, o sea, alguien me tiene que decir a mí quién hizo eso y de dónde lo sacó. Entonces, hay un documento que se debe hacer bajo la gravedad de juramento que se llama certificación de estados financieros, y es un documento escrito y firmado por el contador público y el representante legal, donde me dicen: certificamos bajo la gravedad de juramento que toda la información que comprende o que se anotó en los estados financieros es verdadera y es tomada fielmente de los libros de contabilidad. Y firma el contador público y firma el representante legal. Eso es lo que le da la credibilidad de que los estados financieros fueron tomados fielmente de todo un proceso contable que se llevó basado en las normas internacionales, de acuerdo al grupo que tenía, de acuerdo a las políticas contables, y entonces ahí están diciendo esa verdad para que los terceros y los entes de fiscalización puedan establecer que los estados financieros, que son los resultados de toda la acumulación de información del año, corresponden a lo que verdaderamente se realizó. Y luego, en aquellas instituciones donde existe un revisor fiscal, entonces será el revisor fiscal quien realice un examen a esos estados financieros y dé una opinión. Entonces es un contador público o un contador público diferente a aquel que está certificando. Otro contador público que ejerce como revisor fiscal o que puede ser contratado como auditor externo para que haga el examen de los estados financieros y dé una opinión. Entonces yo voy a decir, mire, yo, Juan Carlos Bernal, en calidad de contador público y en calidad de revisor fiscal de la institución tal, o en calidad de auditor externo contratado para realizar un examen a estos estados financieros, opino lo siguiente. Y entonces ahí voy a contar si se aplicó la metodología, si todo se hizo, si se practicó las normas tributarias, las normas contables, las políticas contables internas, las políticas contables si están ajustadas o no a esos estándares internacionales, a la ley 1314, al decreto 2420, al 1570, a todos los demás. Y finalmente le voy a contar a todos esos terceros como contador público, y luego de que yo revisé todo, aquí, ¿qué encuentro? Yo puedo encontrar que todo está bien y yo digo, opino que todo está bien. O digo, opino que de todo lo que había por revisar, no pude revisar sino el 80% porque el 20% lo tenían guardado, lo tenían vedado y no me dieron acceso. Entonces opino sobre esos elementos que pude verificar. O finalmente no opino nada porque ni siquiera me dejaron entrar a revisar, ¿sí? O finalmente digo, no, aquí todo lo que encontré estaba mal hecho y estos estados financieros no se ajustan a la norma. A veces usuario uno puede encontrar que algunas personas no se han actualizado y están llevando una contabilidad en los términos del decreto 2649 y 2650 del año 93 que vino, era la norma local que aplicaba en su momento y cambió con los estándares internacionales, y uno ve que a veces se encuentra que hay personas que todavía siguen aplicando esas antiguas normas, y entonces uno dice, no, aquí estos estados financieros están aplicados o hechos bajo una norma que ya hoy no tiene aplicabilidad. Ese es el valor del dictamen que realiza un revisor fiscal. Muy bien. Ese dictamen siempre lo debe elaborar un contador público que tenga tarjeta profesional y que esté registrado ante la Junta Central de Contadores en Colombia. Como siempre, les habló Juan Carlos Bernal Hernández, contador público, especialista en revisoría fiscal y contraloría. Les agradezco mucho su atención.